Cordial saludo, estimados compañeros y tutor. Mi nombre es Camilo Romero, soy del grupo 16 del curso Bases de Datos Avanzada. Bueno, en el día de hoy voy a explicar lo que se realizó en el trabajo colaborativo, el cual tuvimos que leer varios archivos, los cuales estaban en GitHub, eh, y que debíamos hacer, de acuerdo a lo entendido, unos mapas conceptuales. Entonces voy a explicar el primero, donde dice que el Big Data hecho por gente. ¿Cómo se usa? Con herramientas para el análisis de bases de datos en tiempo real. Tiene muchas ventajas para empresas que necesitan responder a entrada masiva de datos. Se trabaja a partir de Apache, Hadoop, Storm, Spark y NoSQL, donde el Hadoop es un framework que soporta aplicaciones bajo licencia libre. Este es un proyecto que Apache está siendo construido y usado a nivel global. Una de sus ventajas es aislar a los desarrolladores de todas las dificultades presentes en la programación paralela. En Storm es básicamente un sistema que sirve para recuperar streams de datos de tiempo real desde múltiples fuentes de manera distribuida, tolerante o fallos y en alta disponibilidad. Se compone de dos partes principales. La primera es la que se denomina Spout y es la encargada de recoger el flujo de datos de entrada. La segunda es que se denomina Vault y es la encargada de proceso o transformación de los datos. Ahora voy a hablar de Spark, donde es una plataforma de código abierto para el procesamiento de datos en tiempo real que puede ejecutarse y operarse con un cuadro de tipo de lenguajes de programación distinta. A estos podemos relacionar los de Python y Java en algunas ocasiones. Una de sus características son que es escalable, tolerante a fallos y fácil de instalar y operar. Y por último voy a explicar el NoSQL, donde es una amplia clase de sistemas de gestión de bases de datos. Los datos almacenados no requieren estructuras fijas como tablas normales, no soportan operaciones join ni garantiza completamente la cita. Esto ya no utiliza, por ejemplo, lo que es Access, no, es un sistema ya obsoleto. Características principales podemos encontrar que en estos sistemas responden en la necesidad de escalabilidad horizontal que tiene cada vez más empresas y también pueden manejar enormes cantidades de datos, ya que es una gran ventaja del Big Data. Bueno, ahora explicaré lo que es la organización generada de datos. Cómo las organizaciones se benefician de grandes datos. Por un lado, tengo el ejemplo de dos compañías. Una se llama UPS, en donde entrega más de 16 millones de envíos por día, reciben alrededor de 40 millones de seguimientos de solicitudes, manejando un estimado de datos de 16 petabytes. Gracias a la información y datos que se manejan, la Big Data reduce de tiempo y costo de operación, lo que significa considerablemente una reducción en recursos y costos. Aquí intervienen grandes datos. El Big Data junto con procesamientos inteligentes pueden conducir a optimización de una ruta que fueron anteriormente no visibles para la empresa. Permite también administrar miles de optimizaciones de rutas. Por otro lado, el Walmart
es una gran organización que tiene más de 250 millones de clientes en 10.000 tiendas. El dominio de compras minoritarias que utiliza mucho el Big Data es Walmart. Ellos, a través de los datos, usan esta información para encontrar patrones, como qué productos son frecuentes comprados juntos y cuál es la mejor opción de productos para introducir en sus tiendas, predecir la manera en la ubicación particular y para personalizar las recomendaciones de los clientes. Estas dos empresas tienen en común que usan Big Data. El Big Data está produciendo resultados para empresas de todos los sectores, ya que producen dinero y pues eso es muy rentable para estas empresas. A un corto plazo, mayor a 5 años, muchas organizaciones van a implementar este sistema de Big Data. Bueno, ahora continúo con la explicación del Big Data generado por organizaciones. ¿Cómo producen datos las empresas? En transacciones se manejan archivos, información abierta para el gobierno, negocio de comercio de plataforma, etc., el cual detecta tener correlación a los productos, estimar la demanda, encontrar actividad fraudulenta. Se entiende entonces que al generar una transacción de archivos se abre la data, el cual se puede tener un análisis de todos los datos registrados y almacenados. Un ejemplo de datos altamente estructurado es aquí los clientes, productos, tienda, ventas y vendedor, donde cada uno de ellos enlaza un tipo de información, el cual será almacenada en la base de datos de la empresa. El data silos se tiene como obstaculizado, oportunidad y generación, desconectado información e isla. Se obtiene fuera de los datos no sincronizados, incluso datos invisibles. Ya para terminar, explicaré la clave integrado diversos datos, es decir, cualquiera que sea su aplicación de Big Data que está utilizando el valor real provendrá de la integración de diferentes tipos de fuentes de datos. Al obtener este valor, simplemente es mirar los datos que ya tienen recogido en una en una manera diferente y pueda significar una gran diferencia. Estas estructuras se utilizan en datos de una variedad de fuentes. Estos convierten en ganancia utilizando la optimización de precios técnicas sobre los datos integrados. También podemos ver los procesos de integración de datos, el cual están clasificados como descubriendo, accediendo, supervisión, modelado, transformado. Aquí planteamos la siguiente pregunta, que es ¿por qué necesitamos la integración de datos? Simple, los datos vienen en todas las formas y tamaños que podemos encontrar en archivos planos, relacional, XML, un JSON, etc., el cual reduce la complejidad de datos, aumenta la disponibilidad de datos, unifica el sistema, aumenta la colaboración de datos y por último agrega valor a sus grandes datos. Bueno, eso es todo, muchas gracias, espero que les haya gustado. Bueno, seguimos con el siguiente mapa conceptual, que se denomina aplicaciones que hace al Big Data valioso. Bueno, en primera instancia tenemos que destacar que el Big Data
nos permite mejorar los modelos, nos brinda una mayor precisión. Es decir, que el Big Data nos permite personalizar los datos de marketing y así tener una mejor interacción con los consumidores y mantenerlos contentos. Marketing, por ejemplo, de las plataformas de Amazon, Mercado Libre, Netflix, etcétera. ¿Listo? También nos permite analizar el comportamiento colectivo del consumidor. Dice que atrapa sus comportamientos para analizarlos y seleccionar los mejores para sus productos. Por ejemplo, en las aerolíneas te permite que las aerolíneas se den cuenta en qué jornada o cuáles de sus vuelos tienen más demanda, y entonces eso beneficia a la aerolínea, porque ya sea que aumenten los precios de esa jornada donde haya más demanda, o puede ser que pongan más vuelos. Listo. También dice el siguiente punto que te permite el análisis de sentimientos, que puedes saber si un producto tiene un impacto negativo o positivo. Por ejemplo, puede analizar si los consumidores tienen una mala opinión del producto, una buena o una neutral. Mi nombre es Dwight Chow. Vamos a proceder con la sustentación del mapa conceptual que lanzó la era de Big Data. Bueno, empezamos con la definición de Big Data. Big Data se define como la gestión y el análisis de enormes volúmenes de datos que no pueden ser tratados con sistemas convencionales. Bueno, el objetivo principal del Big Data es convertir los datos en información para la toma de decisiones a largo plazo, a corto plazo o incluso en tiempo real. Bueno, enfocándonos en lo que lanzó este sistema de Big Data, podemos decir que fueron dos pilares esenciales. Uno, la búsqueda de oportunidades, la búsqueda de nuevas oportunidades, ya que había una masiva entrada de información y pues no sabían cómo guardarlo, cómo tratarlo. Entonces, por ejemplo, en los discos duros, la información de las redes sociales, de los dispositivos electrónicos, de los celulares, etcétera. Y también se dice que el otro pilar es buscaban épocas de cambio. Entonces buscaban un crecimiento económico en las empresas. Entonces ahí fue donde apareció el cloud computing, que es la nube, es conocido hoy como la nube. Entonces, el cloud computing se define como algo que podemos hacer cuando queramos y donde queramos. Ejemplos de cloud computing, por ejemplo, el OneDrive de Google, el OneDrive de Hotmail y el Google Drive de Google, Dropbox, que son herramientas en la nube que tú puedes subir la información, tú puedes subir, digamos, tus documentos, fotos, etcétera, cualquier archivo, y vas a tener acceso a él desde cualquier computador en cualquier lugar del mundo mientras tengas una conexión de red. Entonces dice que el cloud computing nos permite analizar los datos, nos permite dinamismo y escalabilidad. Bueno, compañeros, seguimos con el siguiente mapa conceptual, el cual es Big Data Generated by People, el desafío no estructurado. Bueno, como su nombre lo dice, no estructurado, los datos no estructurados son todos aquellos datos no almacenados en una base de datos tradicional. Bueno, esta información no puede ser almacenada en estructuras de datos relacionales predefinidas. O sea que son todos aquellos datos que no son, como su nombre lo dice, que no son estructurados, que no llegan organizados, que no van en una base de datos sino que llegan por bastante volumen
y listo, eso. Entonces sus características son el volumen y el crecimiento, es decir, el volumen de datos y la tasa de crecimiento de estos datos es muy superior al de los datos estructurados. Listo, la siguiente característica es el origen de los datos. Es decir, el origen de estos datos puede ser muy diverso, puede ser de foros, email, redes sociales, de marketing, por ejemplo Amazon, Mercado Libre, eBay, todos esos sitios. ¿Listo? La otra característica es el almacenamiento, el cual es según el tipo de datos que se impone el almacenamiento. Listo, la otra característica es la terminología y por último la seguridad. Hay un dato que es muy importante y hay que darlo, que entre el 80 y el 90% de toda la información en la Tierra es no estructurada y esta está aumentando rápidamente. Es decir, que toda la información que existe ahora mismo en la Tierra, el 90% es no estructurada. Listo, bueno, vamos a seguir con algunos ejemplos de los datos no estructurados, que son, como lo dijimos anteriormente, las redes sociales, como Instagram, Facebook, Twitter, las plataformas de video como YouTube, Vimeo, los emails, los mensajes de texto de los celulares, todos los documentos, Word, PDF, los audios, videos, etcétera. ¿Listo?